Buenas tardes, 4:52. Buenas tardes. Bueno, última clase de la semana, jovencitos. Hoy vamos a ver problemas con ley de Coulomb. Estaba viendo a dónde nos quedamos ayer. Ya empezamos a ver un video de la ley de Coulomb y vamos a empezar a trabajar. Comparto pantalla. Aquí está el libro, precisamente en problemas de ley de Coulomb. Y vamos a resolverlo. Dice, dos cargas Q1 de menos 8 microcoulombs y Q2 de más 12 microcoulombs se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí en el aire. Entonces vamos a empezar a dibujar. Vámonos a un Jamboard. El dibujo es el siguiente. Tengo una carga. A ver, vamos a cambiar el color. Tengo una carga Q1. Va a ser positiva. Voy a tener una carga Q2 que es negativa. ¿Y cuánto valen? Vamos a ver. Menos 8 y más 12. Entonces, lo puse al revés. Vamos a ver. Menos 8 más 12. Están a 12 centímetros de distancia. Esta es negativa. Esta es positiva. Y esta es menos 8 microcoulombs. Este es más 12 microcoulombs. Y en medio vamos a poner otra tercera carga que es Q3. ¿Cuánto vale Q3? Vamos a ver. Vámonos a el libro, digo. Menos 4 microcoulombs. Dice, ¿cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga Q3 de menos 4 microcoulombs colocado a medio camino entre las otras dos fuerzas? Q3 menos 4 microcoulombs. Esta es negativa, menos 4 microcoulombs. De aquí a acá, yo sé que hay 6 centímetros, porque está a la mitad de camino, pero en metros es 0.06 metros. Yo necesito ponerlo en metros. Y aquí tengo también 6 centímetros, 0.06 metros. Ahora bien, Q1 es menos 8 y micro, digo, la mu es por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 es más 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Q3
es menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs y la constante K es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. La K ya es un valor fijo para todos los problemas. 9 por 10 a la 9. Y la distancia, en este caso R, sería 0.06 metros. Ahora chequen. Q1 y Q3, las dos son negativas. ¿Qué significa eso? A mí lo que me interesa es qué pasa con Q3, porque es la pregunta. Q3 se va a ir hacia la derecha debido a Q1, porque se están repeliendo. Son del mismo signo. Entonces, F1, debido a Q1, es hacia la derecha. Hace que se mueva Q3 a la derecha. Ahora, F2 es también hacia la derecha porque Q3 y Q2 son de signo contrario, se atraen. Entonces, Q3 también va a la derecha. Entonces, dense cuenta que Q3 se va a mover a la derecha porque Q1 la empuja a la derecha y Q2 la atrae a la derecha. Entonces, calculando las dos fuerzas, a final de cuentas, Q3 se va a mover hacia ese lado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Pues la fórmula la voy a poner aquí. F es igual a K por Q1 por Q3 en primera entre R cuadrada. La fuerza 1 es entre la carga 1 y la carga 3. Entonces, ¿cuánto vale F1? Es 9 por 10 a la 9, que es lo que vale K, newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Eso vale K. Por lo que vale Q1, que es menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Eso es Q1. Y Q3 es menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.06 metros, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale F1? Vamos a multiplicar, atención. Bueno, las unidades primero. Chequen, coulomb por coulomb es coulomb cuadrado que se va con este coulomb cuadrado que está dividiendo. Metro al cuadrado es metro cuadrado que se va con metro cuadrado que está arriba. Y a final de cuentas me van a quedar nada más newtons, que son unidades de fuerza. Y ahora sí, signos. Más del 9 por menos, menos. Por menos, más. El signo es positivo, ya no lo pongo. Ahora es 9 por 8 por 4. 9 por 8 por 4 es... A ver, mi calculadora. 9 por 8 por 4. Eso es 288. Ahora, ¿cómo multiplicamos las potencias de 10? Pues nada más sumamos los exponentes. 9 menos 6, 3. Menos 6 menos 3. Esto es por 10 a la menos 3 entre 0.06 al cuadrado es 0.0036. Y dijimos que eran newtons. Ya eliminamos todas las unidades y me quedó nada más newtons. ¿Y qué me queda entonces? Me queda 288 entre 0.0036 y eso me da 80,000 por 10 a la menos 3, ese queda todavía, newtons. Pero ¿eso qué significa? 10 a la menos 3 es que el punto decimal que está a la derecha se va a mover 3 lugares a la izquierda.
Y entonces me queda 80 newtons. Entonces la fuerza 1, que es la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3, es de 80 newtons. Ahora vamos a calcular F2 en un Jamboard nuevo. F2. De nuevo, K. 9 por 10 a la 9. Ya no voy a poner unidades porque ya vimos que sale newtons. 9 por 10 a la 9 por. Ahora sería Q3 y Q2. Vamos a poner primero Q3. El orden no importa porque es un producto. El orden de los factores no altera el producto. Q3 es menos 4 y Q2 más 12. Entonces sería por menos 4 por 10 a la menos 6 por más 12 por 10 a la menos 6 entre 0. Y de una vez ya hago esto, fuera 36, eso ya lo hicimos. Y eso me va a dar newtons. F2 es igual a, de nuevo, multiplico 9 por 4 por 12 ahora. 9 por 4 por 12. Y eso me da 432 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Sumando exponentes me queda por 10 a la menos 3 entre 0.0036. Y todo es en newtons. Entonces, ¿cuánto me queda? 432 entre 0.0036. Y eso me da 120,000 por 10 a la menos 3 newtons. Y de nuevo, el punto decimal que está a la derecha del 120,000 se recorre 3 lugares y me queda 120 newtons. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Chequen. Aquí tengo Q1. Aquí tengo Q2. Digo Q3, perdón. Y aquí tengo Q2. Encontré una fuerza F1 que va a la derecha de 80 newtons. Y encontré una fuerza F2 de 120 newtons. Entonces lo único que hay que hacer es sumar las dos fuerzas porque ambas van en la misma dirección. Entonces voy a poner aquí que la fuerza total es 80 newtons más 120 newtons y la fuerza total es 200 newtons y lo que es importante poner a la derecha. Porque esta fuerza tiene una dirección. Vámonos al libro. Y vamos a ver el desarrollo. Chequen, aquí están los resultados. Aquí está el primero, 80 newtons a la derecha. El segundo resultado, 120 newtons también a la derecha. Y F, pues F, o sea, la fuerza total, ya nada más le puso F, el libro, es 200 newtons, porque se suman, a la derecha. Que fue lo que encontramos nosotros. Se suman porque los dos van en la misma dirección. Si hubieran estado en sentido contrario, se hubieran restado. Y la dirección hubiera sido hacia donde está la fuerza mayor. Borro. Entonces, bueno, dejo de compartir y vamos a ver un ejemplo en un video de YouTube para ver si le entienden mejor que a mí o que al libro. Vamos a ver. Comparto. Ya tenía por ahí un video, a ver. Ley de Coulomb, ejercicios, aquí está. Ya tenía un video listo por ahí.
A ver, aquí está. Este es parecido a los que hicimos. Vive la primavera en Sanborns. Del 11 al 15 de marzo, aprovecha hasta 15% de descuento. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un video más. Hoy estudiaremos la ley de Coulomb, para lo cual primero vamos a ver una breve introducción. Bien, la ley de Coulomb permite determinar la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales. Tenemos aquí un pequeño diagrama compuesto de dos cargas. La carga Q1 con una carga eléctrica positiva y la carga Q2 con una carga eléctrica negativa. Y ambas se encuentran separadas de una distancia denominada R. En este ejemplo tenemos dos cargas de signo diferente. Entonces, ambas tendrán una fuerza de atracción, debido a que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, a esta fuerza, en este caso de atracción, la denominaremos F. Y de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza viene expresada como la constante de Coulomb multiplicado por el producto de la carga 1 y la carga 2 entre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. Tomando en cuenta el sistema internacional, las unidades de cada uno de estos términos son: la constante de Coulomb tendrá un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 y en el sistema internacional como unidad, newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Por otro lado, en el sistema internacional, la carga 1 y la carga 2 como unidad tendrá coulombs y la distancia viene expresado en metros. Para los cálculos debemos tomar en cuenta que cada uno de estos parámetros se encuentren en unidades del sistema internacional. Entonces, de esta manera queda expresada la ley de Coulomb, que permite nuevamente determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, tomando en cuenta que dichas cargas también deben encontrarse en reposo. Bien, entonces comencemos con la resolución de los ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una esfera cargada negativamente con una carga de 0,82 microcoulombs, cuyo centro se encuentra separado 21 centímetros del centro de otra esfera, cargada con más 0,47 microcoulombs. Como primer punto, vamos a realizar un diagrama que corresponde al enunciado del ejercicio. Entonces, el enunciado menciona que tenemos dos cargas. La primera carga tiene una carga eléctrica negativa y la otra carga tiene una carga eléctrica positiva. A esta carga la denominaremos Q1 y a esta carga Q2. La carga Q1 tiene un valor de 0,82 microcoulombs. Vamos a dejar ya expresado en las unidades del sistema internacional. Esto es igual 0,82 y recordemos que micro significa por 10 a la menos 6 coulombs. Realizamos lo mismo con la carga Q2. Esta será igual a 0,47 micro, que es por 10 a la menos 6 coulombs. Dichas cargas se encuentran separadas a una distancia de 21 centímetros. Vamos de igual manera a dejar expresado en la unidad del sistema internacional, es decir, metros. 21 centímetros equivale a 0,21 metros. Ahora que ya tenemos expresado cada uno de los datos que nos da el enunciado, analicemos qué tipo de fuerza actúa entre estas dos cargas. Tomando en cuenta que son cargas eléctricas de signo diferente, significa que en ellas actuará una fuerza de atracción. Es decir, de esta manera, las cargas tratarán de unirse. Fuerza de atracción. Entonces, vamos a realizar el reemplazo correspondiente en la expresión de la ley de Coulomb para poder determinar la fuerza que actúa entre estas dos cargas. La fuerza es igual a la constante. En este caso, tiene un valor aproximado 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. Carga 1 tiene un valor de 0,82 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 2 con un valor de 0,47 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo sobre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. Es decir, 0,21 metros y esto elevado a... Aquí usan la coma en lugar de punto, ¿eh? No se vayan a confundir, es punto a final de cuentas. Cuadrado. Primero realicemos la simplificación de cada una de las unidades.
Tomando en cuenta que en el denominador tenemos coulombs al cuadrado, se simplificará con las unidades de coulombs de cada una de las cargas. Es decir, coulombs se simplifica. Ahora tenemos metros al cuadrado. De igual manera se simplificará porque en el denominador también tenemos una expresión de metros elevados al cuadrado. Y se simplificará. Sin olvidarnos que este cuadrado, aparte de afectar a la unidad de metros, también afectará al término numérico. Quedando entonces la expresión simplemente con unidades de newton, debido a que la fuerza viene expresado en newton. Al realizar toda esta operación, tenemos un resultado final de 0,079 newtons aproximadamente. Y listo, hemos hallado la fuerza, en este caso de atracción, entre estas dos cargas puntuales. Entonces, no nos olvidemos que para reemplazar en la fórmula, siempre las unidades deberán estar en el sistema internacional. Ejercicio número 2. Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2 de la siguiente figura. Y bien, tenemos aquí una figura compuesta de 3 cargas puntuales y nos pide determinar la fuerza resultante en esta carga Q2. Recordemos que como primer punto, el análisis de la fuerza se realiza entre dos cargas. Es decir, primero realizaremos un análisis entre la carga Q1 y la carga Q2 y luego un análisis entre la carga Q2 y la carga Q3 y posteriormente realizar una suma de fuerzas para encontrar la resultante. Entonces, empecemos con el primer análisis. La fuerza entre la carga Q1 y la carga Q2, tomando en cuenta que la referencia es la carga Q2, ya que es ahí donde debemos determinar la fuerza resultante. Bien, como primer punto vamos a analizar el sentido de las fuerzas. Tienen carga eléctrica diferente. Eso significa que en ellas existirá una fuerza de atracción, tomando este sentido. Pero el análisis lo vamos a realizar respecto a la carga 2. Entonces, la fuerza de Q1 y Q2 quedará expresado en este sentido, hacia la izquierda. La vamos a denominar F1. Entonces, nuevamente, estamos analizando el sentido hacia la izquierda debido a que el análisis del ejercicio es en la carga Q2. Entonces, apliquemos ya la ley de Coulomb. Para la carga, en este caso, Q1 y Q2. La fuerza 1 será igual a la constante K, que tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. En este caso, la carga 1 tiene un valor de 4 nanocoulombs. Hay que tomar en cuenta que debemos pasar al sistema internacional, es decir, 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Tomando en cuenta que nano es por 10 a la menos 9. Esto multiplicado por, de igual manera, 6 nanocoulombs, tenemos que pasar al sistema internacional. 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Sobre la distancia que separa dichas cargas, en este caso 8 centímetros. Pasando a las unidades del sistema internacional, tendremos 0,08 metros al cuadrado, porque 8 centímetros equivale a 0,08 metros. Y bien, ya tenemos expresada todas las unidades en el sistema internacional. Al igual que el ejercicio 1, también ya sabemos cómo es que se simplifican cada una de las unidades, quedando simplemente newtons. Al realizar las operaciones correspondientes, tenemos como resultado que la fuerza 1 es igual a 3,375 por 10 a la menos 5 newtons. Y listo, ya tenemos la primera fuerza entre la carga Q1 y la carga Q2. Ahora vamos a realizar el análisis de la fuerza eléctrica entre la carga Q2 y la carga Q3. Sin olvidarnos que para el sentido de la fuerza tomaremos como referencia la carga Q2, al igual que el primer análisis. Estas cargas tienen diferentes signos. Entonces, sobre ellas existirá una fuerza de atracción. Signos diferentes se atraen, quedando de esta manera. Y vamos a tener que analizar la fuerza sobre Q2. A esta fuerza la denominaremos F2. Entonces vamos a realizar ya el reemplazo correspondiente. La fuerza 2 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, multiplicado por el valor de las cargas. En este caso tenemos la carga Q2 que equivale a 6 nanocoulombs. Hay que pasar a las unidades del sistema internacional.
6 por 10 a la menos 9 coulombs y multiplicado por la carga Q3, 8 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado, 12 centímetros. Al pasar a las unidades del sistema internacional, quedaría como 0,12 metros, y todo esto elevado al cuadrado. Realizando las simplificaciones correspondientes de cada una de las unidades y las correspondientes operaciones, la fuerza 2 tiene un resultado de 3 por 10 a la menos 5 newtons. Y listo, hemos determinado la fuerza entre la carga Q2 y la carga Q3. Finalmente vamos a determinar ya la fuerza resultante, para lo cual he vuelto a dibujar el diagrama, pero tomando en cuenta simplemente la carga Q2, ya que nos pide determinar dicha fuerza en la carga Q2. En esta carga actúan dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, ambas en sentido diferente. Recordemos que para determinar la fuerza resultante vamos a tener que realizar una suma de fuerzas. También debemos tomar en cuenta que estamos trabajando en el eje X, es decir, en el eje horizontal. No existen fuerzas verticales. Entonces, el análisis se realizará simplemente en el eje X. La fuerza resultante será igual, y vamos a tomar en cuenta el sentido de las fuerzas. Cuando una fuerza tiene sentido hacia la derecha, esta tiene signo positivo. Y cuando una fuerza tiene sentido hacia la izquierda, esta tendrá signo negativo. Entonces, como primer punto, ubicaremos la fuerza con signo positivo o sentido hacia la derecha, que es F2. El valor de F2 es 3 por 10 a la menos 5 newtons. Y la fuerza F1, que tiene sentido hacia la izquierda, quedará con menos. En este caso, 3,375 por 10 a la menos 5 newtons. Realizamos la resta correspondiente. La fuerza resultante será igual menos 3,75 por 10 a la menos 6 newtons. Pero recordemos que al calcular la fuerza resultante debemos obtener el módulo, es decir, el valor positivo. Entonces, la fuerza resultante será igual a 3,75 por 10 a la menos 6 newtons, haciendo referencia que este signo lo único que nos indica es qué sentido tiene la fuerza resultante. Como es negativo, la fuerza resultante será hacia la izquierda. Y listo, hemos terminado con el ejercicio número 2. Y esta ha sido la primera. Bueno, dense cuenta que a final de cuentas, pues hay que manejar números con potencias de 10, ¿no? Y hay que hacer bien las operaciones porque cualquier errorcito, pues, echa a perder todo. A final de cuentas se dan cuenta que queda en newtons la fuerza. Ya no manejamos unidades, ya sabemos que eliminando nos quedan newtons. Bueno, jovencitos, esto va a ser todo por hoy porque otra vez se están adelantando ustedes en relación con los demás grupos. Ya nos quedan 10 minutos aproximadamente, pero ahí le voy a dejar. No se angustien mucho por estos problemas, solamente quiero que vean el procedimiento. No creo ponerles un problema de estos en el examen. Yo creo que van a ser puros conceptos. Pero siempre es bueno ver cómo se utilizan las leyes. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta de su parte, jovencitos? Nos quedan nada más 2 semanas de clases. Recuerden que la semana que viene no hay clases el lunes, es feriado, aunque con ustedes no afecta porque tenemos clases miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Entonces, en principio, mañana no nos vemos y nos veríamos hasta el próximo miércoles 17. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, duda, inquietud, jóvenes, ¿no? Hoy estuvieron muy calladitos. Bueno, jovencitos, nos vemos el miércoles de la semana entrante. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego.